necesidad de contar con fondos disponibles. Primero hablemos del financiamiento a corto plazo. Y puede ser un crédito comercial, puede ser un pagaré de repente, o en bancos comerciales se pueden dar préstamos con o sin garantía. Lo que es el factoring, que se trabaja normalmente con las pymes, que es la venta a una tasa de descuento de las facturas por cobrar. Líneas de crédito o tarjetas de crédito con depósitos en garantía de cuentas por cobrar, inventarios, garantías en prenda. También pueden haber recursos internos, como cobrar más rápido para reducir los inventarios. De repente empiezo a vender a descuento para reducir inventarios y de esta forma obtengo liquidez. O reducir costos. También tenemos lo que es el financiamiento a largo plazo. El financiamiento a largo plazo normalmente está dado por, uno pueden ser ganancias retenidas, ¿no? Las utilidades acumuladas, financiamiento a través de capital fijo, ahorros personales, de repente los socios aportan mayor capital, sociedades de capital de riesgo. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque siempre que entramos a un capital de riesgo, no solo estamos hablando de la rentabilidad que vamos a ganar, sino hay un riesgo asociado, ¿no? Podríamos perder nuestro dinero. Y luego lo que son ventas accionistas, de repente para aumentar, para tener un mayor financiamiento, yo puedo emitir más acciones, venderlas a los accionistas y de esta manera incremento mi capital, aumenta mi inversión. También puede ser a través de la deuda de capital, venta de bonos o préstamos a largo plazo con bancos o entidades financieras. Como ven, hay múltiples formas de poder financiarse, algunas a corto plazo y otras a largo plazo. Y el escoger una u otra va a depender realmente del monto y para cuándo necesitemos o podamos pagar este monto que queremos prestarnos. Una buena práctica a todo contador o financista es encontrar y liberar fuentes internas y obtener fuentes externas a tasas mínimas. Es decir, si podemos obtener un mayor financiamiento a través de fuentes internas, es decir, cobrando más rápido cuentas por pagar, vendiendo, haciendo que nuestro inventario se mueva más rápido y venderlo, en vez de tenerlo sentado en el almacén, de venderlo, ya sea a un precio de descuento, o reducir nuestros costos. Esto va a ser mucho más beneficioso que entrar en algún préstamo. Pero si utilizamos una fuente externa, como préstamos o bancos comerciales, pagarés, ¿no? Todas las formas que hemos visto, es importante tratar de obtener tasas mínimas. ¿Por qué? Porque toda entidad financiera que nos va a prestar dinero va a querer tener una ganancia y siempre nos van a cobrar algún tipo de interés o comisión o, como mencionamos, cuando les vendemos documentos, ya sea a través del factoring o vendemos otro tipo de documentos como bonos, etcétera, van a penalizarnos con una tasa de descuento. Siempre y cuando podamos encontrar unas tasas mínimas, esto puede ser beneficioso. Acá hay que tener mucho cuidado de no entramparnos en de repente deudas a tasas muy altas que luego nos dificulte el pago.